Quisiera, mis hermanos, que meditáramos por unos minutos en la palabra del Señor. Jesús está en el capítulo 16, Jueces 16, el versículo 21, 22 y 23. Quisiera que nos centráramos por unos minutos en esta preciosa palabra. Y dice así, vamos a leer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, la palabra del Señor Jesucristo nos narra una historia bastante conmovedora. Se trata de un joven, de un niño más bien, habla la Biblia, que Dios le dijo a su madre, vemos que su madre era estéril, dice la palabra del Señor. Su madre era estéril y nunca había tenido hijos, aclara la palabra del Señor, nunca había tenido hijos, pero se le aparece el ángel del Señor y le dice que ella va a concebir un hijo, pero este hijo va a nacer y ella lo va a instruir con características específicas. Y es que no pasaría navajas sobre su cabello, sobre su cabeza. La madre no podría beber vino ni sidra. Ella tenía que cuidar su embarazo y al nacer este bebé, también ella tenía que instruirlo en el mandamiento que Dios le había dado. Bendito y alabado sea mi Cristo. Y dice la palabra del Señor que efectivamente Sansón nació y su madre, como toda madre, lo instruyó en el temor del Señor, le daba sus consejos porque este niño era nacido, era un milagro porque su madre no podía tener hijos. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Sansón creció y empezó Dios a usarlo de una manera extraordinaria. Sansón despedazaba a los leones fuertes, Sansón se echaba las puertas de la ciudad al hombro, tenía una fuerza increíble Sansón, pero dice la palabra del Señor que era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él, no era de esta fuerza, no provenía de Sansón porque así fuera él, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y dice su bendita y eterna palabra que Sansón, Dios empezó a usarlo, pero Sansón empezó al ver que era usado por Dios, Sansón tuvo en poco los consejos de Dios y los consejos de su madre. Sansón empezó a hacer lo que Dios le había prohibido, lo que Dios le había dicho que no lo hiciera, eso mismo fue lo que Sansón empezó a hacer, empezó a acostarse con prostitutas, empezó a buscar mujeres desde los enemigos, porque Sansón había nacido con un propósito grande, con características especiales, y era que Sansón iba a salvar a Israel, porque Israel era oprimido, Israel era sucumbido a los enemigos, al pueblo filisteo. Los filisteos acababan con el pueblo de Israel, lo subyugaban, lo oprimían, y Sansón Dios se lo dio a esta mujer para que Sansón fuera criado y fuera enseñado en los principios y en el temor de Dios. Pero Sansón al crecer desobedeció a Dios y empezó a apartarse de Dios, empezó a hacer lo malo delante de Dios, pero como seguía teniendo fuerza, como seguía haciendo lo que él quería, él creía que Dios seguía con él. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo malo? ¿Cuántas veces nos apartamos nosotros de Dios y creemos que porque seguimos yendo a la iglesia, porque seguimos escuchando palabra de Dios, que Dios está con nosotros? Pero para que Dios siga con nosotros, mis hermanos, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que guardarnos para Dios en su santa voluntad, en el propósito que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. Quizás mi hermano, mi hermana, Dios te ha llamado, te ha escogido desde el vientre de su madre con un propósito especial, con un propósito grande, y es para que tú vayas y anuncies las nuevas de salvación,
Así como a Sansón le dio este mandato y era de salvar al pueblo de Israel de mano del enemigo, de mano de filisteos, así el Señor en esta mañana te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que hablemos las nuevas de salvación, para que le digamos a este mundo que todavía hay esperanza, que todavía hay gracia de parte de Dios, que todavía la salvación del Señor sigue extendida, que su misericordia cada mañana es nueva, pero quizás, mis hermanos, nosotros estamos haciendo lo contrario. Quizás nosotros hemos descuidado nuestra propia salvación. Quizás nosotros hemos descuidado la comunión que debemos tener con nuestro Dios, así como Sansón descuidó el mandato, así como Sansón descuidó el mandamiento que Dios le había dado, pero él creía que Dios seguía con él, porque seguía haciendo las cosas, pues seguía teniendo fuerza, y él creía que estaba bien delante de Dios. Es más, no fue Sansón el que se apartó de Dios, como dice su palabra, fue Dios quien se apartó de él, bendito sea su nombre, porque Dios es santo y los que le buscamos debemos ser santos. Mi Señor es santo y eso exige de su pueblo santidad, obediencia y comunión con él. Nos sigue narrando la palabra del Señor que Sansón se enamoró de las mujeres que no tenía que buscar. Él no le dice la Biblia que su padre Manoa le dijo, y es que no hay mujeres en el pueblo de Israel, en nuestro pueblo, para que vayas a buscar mujeres filisteas, pero vemos que Sansón se encaprichó, Sansón quería hacer su voluntad y hacía berrinches como niño pequeño, y no, es que me gustó esa, es que quiero esa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios nos estorba? Dios dice, por ahí no nos vayamos, por ahí no es, y nosotros seguimos desobedeciendo, nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestros caprichos, y creemos que Dios está con nosotros, creemos que Dios está agradado de lo que estamos haciendo. Pero, mis hermanos, qué importante es guardar la palabra de Dios. Qué importante es guardar sus mandamientos, guardarnos para el Señor, para que su Espíritu siga estando en nosotros, para que su Espíritu nos siga respaldando en aquello que el Señor nos ha encomendado. Y mis hermanos, fue tanta la desobediencia de Sansón, que dice la palabra de Dios, que Dios se apartó de él. Pero lo más triste, mis hermanos, y lo que me llama la atención de este versículo es que Sansón no se dio cuenta que ya el Espíritu de Jehová no estaba con él, ya la palabra, ya la presencia de Dios se había alejado de Sansón, pero estaba tan entretenido en las cosas del mundo, estaba tan cegado, mis hermanos, que él no había percibido que la presencia de Dios ya no estaba con él. Bendito sea mi Cristo. Y dice la palabra del Señor. Quisiera, mis hermanos, que leyéramos un poco más abajo en este mismo capítulo de Jueces, donde estamos leyendo. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 16, el verso 28. El verso 28. Bendito sea mi Cristo. Alabado sea el Señor. Capítulo 16, el verso 28, mis hermanos, nos narra una historia triste, que dice la palabra del Señor que se alejó el Señor de su presencia. Ya Sansón no estaba con Dios y él seguía en sus caprichos, seguía en el pecado, seguía sumergido en los deleites del mundo. Tuvo en poco la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que quisiera mejor que leyéramos desde el 24 hacia adelante. Dice, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Nuestro Dios entregó en nuestras manos al enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Pero ¿sabe por qué él había dado muerte a muchos filisteos y había hecho tantas cosas? Porque Dios estaba con él. Y dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Miren, mis hermanos, qué triste que después de ser un niño escogido, apartado por
porque la Biblia dice que era nazareo desde pequeño, y esta palabra quiere decir escogido o apartado para que le sirviera al Señor. Y qué triste, mis hermanos, que él desobedeció y Dios se apartó de él, y vemos que la Biblia dice que se convirtió Sansón en el juguete del enemigo, en el juguete de los filisteos, mis hermanos, porque cuando ellos se emborrachaban y cuando querían burlarse de Sansón, lo llamaban, lo sacaban, porque, mis hermanos, es tan triste, mis hermanos, que dice la palabra del Señor que cuando Dios se apartó de él, cuando los filisteos vinieron, él se dejó engañar de esta mujer, y cuando ella llamó a los enemigos que lo cogieron, le sacaron los ojos, mis hermanos, lo dejaron ciego. Bendito sea mi Cristo. Hermanos, examinémonos en este día, digámosle al Señor que si hemos perdido la visión, si hemos desenfocado la visión de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, digámosle al Señor en esta mañana que unja nuestros ojos con colirio, que unja nuestros ojos, que nos renueve esa visión y que podamos cumplir ese propósito para el cual Dios nos ha llamado, mis hermanos. Fue tan triste el final de Sansón, que escogió antes estar en las rodillas, en los brazos de Dalila, que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces cambiamos a Dios por bagatelas de este mundo? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios por cosas que no tienen valor, que no tienen sentido? Porque yo les digo, mis hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nada ni nadie tiene el valor suficiente para alejarnos de Dios. Aquí todo pasa, aquí todo es perecedero. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos con él, mis hermanos. Aquí todo tiene fecha de caducidad. El único eterno es nuestro Señor Jesucristo. El único que no pasa de moda es el Señor Jesucristo. El único que vive y reina por los siglos de los siglos es nuestro Salvador. Bendito sea mi Cristo. ¿Cuántos hermanos vemos que un día conocieron al Señor, que disfrutaron de las mieles y del deleite de ese amor puro y santo que nos ofrece su presencia? Porque dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, porque esa presencia de Dios es algo pleno, es algo que llena la vida y el corazón. Usted hable con un drogadicto y él le dice: entre más consumo, más quiero consumir, porque nada me sacia, nada me llena. Hable con un borracho y la demora es que le pase la rasca para él querer seguir tomando. Hable con un hombre mujeriego, adúltero, y verá que él no lo sacia por más hermosa que sea la mujer. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque aquí todo es pasajero, porque aquí todo se acaba, porque el único que puede llenar nuestra vida y nuestro corazón es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hermanos los vemos que fueron bautizados, que disfrutaron de la gloria de Dios, pero se dejaron engañar del enemigo, y en este momento son títeres del diablo, en este momento son juguetes del enemigo, mis hermanos, porque se dejaron enredar, porque se dejaron engañar? Y dice la palabra del Señor que cuando ellos querían divertirse, lo mandaban a llamar y lo sacaban de la cárcel. ¿Cuántos en esta hora, Señor bendito, de nuestros hermanos se encuentran presos otra vez después del Señor haberlos libertado del pecado y de la muerte? Pero desobedecieron al mandato de Dios y en este momento se encuentran ciegos, se encuentran en la cárcel, mis hermanos, porque tuvieron en poco el mandamiento de Dios. ¿Cuántos en este momento están allá presos, cautivos, mis hermanos? ¿Cuántos en este momento ya no tienen esperanza porque su vida, su corazón sucumbió y muchos han muerto allá en el mundo? Conozco cantidad de hermanos que se congregaron conmigo en este momento, ya están bajo la tierra esperando darle cuenta al Señor. Murieron apartados, murieron completamente perdidos en la drogadicción. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque le dieron la espalda al dador de la vida, porque le dieron la espalda a aquel que nos ama con amor eterno, porque tuvieron en poco la palabra de Dios. Bendito sea mi Cristo. Que esto no nos acontezca a nosotros, sino que cada día nos enamoremos de nuestro Salvador, que cada día le digamos: Señor, cumple ese propósito con el cual me has llamado, por el cual me has salvado, Señor mío y Dios mío.
Y dice la palabra del Señor, me llama la atención el versículo 28 que dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. De verdad, mis hermanos, que este capítulo, estos capítulos de la vida, del nacimiento de Sansón, son muy bonitos, pero a medida de que usted va leyendo los capítulos, a medida que usted va leyendo la palabra del Señor, a mí el corazón se me arruga, a mí se me vienen las lágrimas, mis hermanos, porque es triste ver el final de Sansón, como un hombre que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, por como les decía, mis hermanos, era un milagro porque su madre era estéril y Dios lo trajo, se lo dio a su madre con propósitos específicos. Y cómo es que Sansón quita la mirada de su Salvador, cómo es que Sansón queda ciego y en burlesco del enemigo, mis hermanos. Que nos ayude el Señor en esta mañana, que cada día tengamos hambre y sed de la presencia de Dios, que no quitemos la mirada del Salvador. ¿Qué le aconteció a Sansón? Que empezó a pecar y a pecar y a darle deleite a su carne, empezó a deleitarse en las cosas de este mundo, empezó a hacer lo malo, empezó a llevarle la contraria a Dios, empezó a hacer lo que Dios le dijo que no lo hiciera, y vemos cómo Sansón se ve reducido a nada en una cárcel, moliendo para sus enemigos, trabajando esclavo de sus enemigos. Mis hermanos, le cortaron su cabello, le sacaron sus ojos, unos ojos que Dios se los había dado para que le viera su gloria, para que él viera los milagros que Dios iba a hacer a través de él al pueblo de Israel. Y vemos cómo él tuvo en poco este mandato, ya se encontraba preso, mis hermanos, esclavo del enemigo, sin sus ojitos, pero mis hermanos, vemos cómo es de hermoso, cómo es de puro, cómo es de santo nuestro Dios. Y mira que la misericordia de Dios es siempre y para siempre y eternamente. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 28, cómo clamó Sansón y cómo el Señor bendito tuvo misericordia y le dio esta oportunidad. Y dice el 29, dice, mire porque es triste el clamor de Sansón, mis hermanos, dice, y tome venganza de mis dos ojos. Mire, mis hermanos, qué necesidad tenía Sansón en haber quedado vuelto un juguete del enemigo. Dígame qué necesidad, mis hermanos, hay en que nosotros, después de haber conocido a este rey tan precioso, tengamos que estar humillados del enemigo, mis hermanos, porque como les digo, hay muchos hermanos nuestros esclavos de Satanás. Hace poco me llamó una hermana de Colombia y me decía, hermana Liliana, estoy en una desesperación, ayúdeme a orar. Mi esposo se ha apartado del Señor, pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando yo me congregaba allá antes de viajar a este país, él se enfrentó con el pastor y el pastor en una dominical estaba predicando y este hermano se le enfrentó al altar y quiso pegarle, quiso tirarle al siervo de Dios. Y yo le dije a mi esposo, este hombre no sabe con quién se está metiendo con el ungido de Dios. Y mis hermanos, y no tardó el Señor en cobrar venganza, porque los pastores son siervos del Dios Altísimo. Y cómo le parece que este hombre se apartó de Dios, este hermano nuestro, y su esposa me llamaba esta semana y me decía, hermana Liliana, ayúdeme en oración, mi esposo se ha apartado, se ha vuelto un impío, hasta tal punto que si le puse una cámara escondida y lo vimos, lo grabó el celular, tocando mi niña, queriendo abusar de mi niña, y nos tocó correr a auxiliar la niña, y no era hijastra, mis hermanos, era su propia hijita. Pero ¿sabe por qué el enemigo hace eso? Porque nosotros le damos la espalda a Dios, porque quitamos la mirada del Señor Jesucristo y nos volvemos esclavos del enemigo, y el enemigo ciega nuestros ojos, saca los ojos espirituales, mis hermanos. Entonces dice, hació luego Sansón en el verso 29 las dos columnas de en medio de sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Vea, mis hermanos, cómo Dios es de precioso,
como Dios es de bueno. Y aunque Sansón había vivido una vida apartada y llena de maldad y desobediencia y pecado y laxivia, Dios cobró venganza de sus dos ojos. Dios le dio la oportunidad de matar más filisteos aquella noche o aquel día que durante toda su vida, porque él clamó misericordia, porque él le dijo al Señor que lo escuchara, que lo ayudara. Pero mis hermanos, en esta mañana el consejo que nos da el Señor es que no quitemos su mirada de Él, es que no nos apartemos de su temor, de su presencia, que cada día lo busquemos con temor y temblor, que cada día escudriñemos la palabra, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Mis hermanos, piense por un momento en esta hora. Medite usted solito ahí, usted y Dios, y dígale al Señor, Señor, si estoy cumpliendo el propósito con el cual usted me salvó, si estoy haciendo su voluntad, Señor. Si no es así, Señor, perdónenos y ayúdenos, Señor, como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Digámosle al Señor en esta mañana que cumpla el propósito por el cual el Señor nos ha salvado, nos ha llamado. Digámosle al Señor que si estamos en el lugar donde Él nos llamó para que estuviéramos, mis hermanos, que sea Dios mostrándonos si el enemigo nos está dejando de pronto ciegos, si está nublando nuestra visión. Quizás el enemigo está a punto de llevar a muchos cautivos, presos a la cárcel, como hizo el enemigo con Sansón. Digámosle al Señor en esta mañana que el Señor nos renueve la visión, que el Señor ponga temor de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Cuando nos estamos alejando de Dios, ¿sabe qué pasa? Que empezamos a perder el temor a Dios, y lo que antes veíamos como pecado lo empezamos a ver normal. Si antes yo no me sentaba en mi sofá con mis hijitos, con mis nietos, con mis niños pequeños a ver películas de sexo, a ver películas de pornografía, de violencia, de sangrientas, y cuando empiezo a perder el temor a Dios, yo empiezo a ver eso normal, mis hermanos, pero no es normal, no es normal. Yo debo ser esa mujer, yo debo ser ese hermano, esa hermana que alumbre en medio de la oscuridad. Yo debo ser esa mujer, ese hombre que alumbre a su familia, que lleve este mensaje, este testimonio de que el Señor es la verdad, de que Él es la vida, que Él es todo en nuestras vidas. Mis hermanos, somos nosotros los llamados a llevar esta palabra de salvación. Nosotros tenemos que ser los misioneros en nuestro hogar, en nuestra familia. Muchos quieren ser misioneros en el Japón, en el África, muchos quieren salir de su país, pero mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Mis hermanos, no seamos egoístas, que no queremos salvarnos sino nosotros solitos. No, mis hermanos, queremos decir, que le digamos al Señor que queremos que nuestra familia sea salva, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros cuñados, toda la familia conozca a Jesucristo. Pero mis hermanos, que estemos enfocados en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. El Señor no nos llamó solamente para calentar bancas, sino para que le demos la gloria, la honra y la alabanza a Él que vive y reina para siempre, y que todos los días podamos acercarnos cada día más y más a su luz admirable, porque cuando nos acercamos a la luz podemos ver las fallas, las manchas que tiene nuestro vestido. Entonces digámosle en esta mañana al Señor que el Señor nos fortalezca en el poder de su Espíritu, y que su presencia nunca, nunca, nunca se aleje de nosotros, como pasó con Sansón, que el Señor se apartó de él. Que en esta mañana el Señor cada día nos llene con esa unción, con el Espíritu Santo, y que podamos ser esos mensajeros, esos misioneros en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro edificio, donde estemos podamos alumbrar con esa luz que es de la luz del Evangelio. Dios me los bendiga, mis hermanos, los amo en el amor de mi Cristo.